To the rhythm. Bien, hoy vas a ver la bobina en corriente alterna. ¿Cómo se comporta? ¿Vale? Aquí tenemos una bobina cuya inductancia son 318,5 milihenrios, ¿vale? Y vamos a aplicarle la tensión de 10 voltios de un generador con una frecuencia de 50 hercios. Te recomiendo que repases un tema que habíamos visto en el capítulo, la clase dedicada a la corriente alterna, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir con la bobina? Bien, pues la bobina, la tía, se va a oponer a que circule por ella corriente alterna. Se va a oponer con una cierta resistencia. En este caso no la vamos a llamar resistencia. A esa oposición que presenta la bobina, ella se resiste a que circule por ella la corriente, pues a esa oposición la vamos a llamar reactancia. Reacciona-reactancia, ¿vale? Y la reactancia la vamos a representar por XL. A esa oposición va a tener el valor de omega por L. Omega, la pulsación, L, la inductancia. La pulsación, recuerda que es 2 por pi por la frecuencia, ¿vale? En este caso la frecuencia son 50 hercios y por L. Entonces, fíjate, atención, que aparece aquí que la oposición que presenta la bobina va a depender de la frecuencia de la señal de la corriente alterna que le apliquemos. Y estoy viendo que a mayor frecuencia, mayor va a ser este valor y por tanto mayor se va a oponer, más resistencia va a oponer la bobina. O sea que con frecuencias altas, como las que se emplean en telecomunicaciones, la bobina va a presentar una resistencia de la hostia. Mientras que a frecuencias bajas, por ejemplo a los 50 hercios o 60 hercios de la señal de tensión en un enchufe de nuestro domicilio, pues la bobina va a presentar una resistencia, una reactancia, una oposición mucho menor. Bien, vamos a ver entonces que esta reactancia se va a medir también en ohmios, ¿vale? Como si fuera una resistencia, pero bueno, no la llamamos resistencia, la llamamos reactancia. Muy bien, vale, de acuerdo. Sustituyamos entonces 2pi por 50, estamos en España, 50 hercios, los americanos 60, y L 318,5 por 10 a la menos 3. Vale, si operamos esto, ya está pensado para que me salga 100 ohmios aproximadamente. Es decir, que a esta frecuencia de 50 hercios se opone con una resistencia, ya vamos, se opone con una reactancia de 100 ohmios. Bien, otro tema. En corriente alterna, en vez de hablar de resistencia, vamos a hablar de un concepto más general que es impedancia. Impedancia es lo mismo que resistencia en corriente continua. La impedancia es la oposición que presenta al paso los componentes, los elementos, como la bobina en este caso, condensador, la resistencia, a que circule por ellos la intensidad, ¿vale? Entonces, el concepto de impedancia es general, ¿eh? Por lo tanto, ¿cuánta corriente va a circular por este circuito que voy a llamar, esta corriente que voy a llamar, y cuánta corriente va a circular? Bien, pues lo mismo. Para mí, esto va a ser una impedancia de 100 ohmios, ¿vale? Va a ser una impedancia de 100 ohmios y entonces la corriente, aplico la ley de Ohm. Tensión 10 voltios partido de la impedancia o de la reactancia, como lo quieras llamar, y estos son 0,1 amperios, ¿vale? Bien, entonces, si yo agarro e intercalo ahí un amperímetro o coloco una pinza perimétrica, ahí este amperímetro me estaría dando una lectura de 0,1 amperio. Si yo coloco aquí un voltímetro y lo tengo que situar con el selector en la posición de corriente alterna, este voltímetro me estaría midiendo 10 voltios, ¿vale?
Este es lo que llamamos nosotros el valor eficaz, ¿vale? El valor eficaz de la corriente, el valor eficaz de la tensión. Siempre vamos a trabajar con valores eficaces. ¿Qué pasa si yo ahora agarro un osciloscopio y visualizo esa forma de onda de tensión? La tensión de 10 voltios, vale, pues nada, sería una tensión así, senoidal, perfecto, muy bien, vale. Esa sería la tensión de la bobina. ¿Cuánto vale el valor máximo? Vale 10 por raíz de 2. ¿Cuánto vale su valor máximo negativo? Menos 10 por raíz de 2. Raíz de 2, 1,4, pues 14 voltios positivos y 14 voltios negativos. Bien. Y si midiésemos y si visualizásemos la corriente por esa bobina, si visualizásemos la corriente por esa bobina, ¿cómo puedo yo visualizar la corriente por la bobina? Bueno, pues con un osciloscopio no lo podemos hacer. El osciloscopio solo me permite medir tensiones, ¿vale? Bueno, si coloco aquí una resistencia muy pequeñita, y medimos la tensión en ella, pues podríamos ver la corriente, porque la tensión que estoy visualizando partido de esa resistencia, pues sería ni más ni menos que la corriente, ¿no? Bien, y vemos que la corriente, si la pudiésemos medir, haría esto. Es decir, empezaría retrasada 90 grados. Estos son 90 grados, 180, 270 y 360. ¿Vale? Pues esta corriente, la corriente iría retrasada 90 grados respecto a la tensión. O sea que si yo me pongo aquí, ¿vale? Con mi gorra y miro, vería pasar primero esta señal, el cero de la señal de la tensión, y 90 grados después vería pasar el cero de la corriente. En vez de dibujarlo así, en el dominio del tiempo, omega t, en vez de dibujarlo así, lo que voy a dibujarlo es en un diagrama fasorial, en un diagrama de fasores. Ya sabéis que un fasor es un vector giratorio. Recuerda visualizar la clase destinada a corriente alterna, ¿vale? Entonces te explico esto de los fasores. Bien, pues si yo dibujo ahí el vector o fasor de la tensión, estoy dibujando el módulo y el argumento. Estoy considerando que esto empieza en cero, por lo tanto empezaríamos ahí, en cero. ¿Y la corriente? ¿Dónde la tengo que dibujar? La corriente la tengo que dibujar 90 grados retrasada. 90 grados retrasada sería ahí. Esta sería la corriente y esto serían los 90 grados. ¿Por qué la dibujo ahí y no la dibujo arriba? Recuerda que esto está girando, este vector y este vector está girando, como son vectores giratorios lo llamamos fasores. Este sería un diagrama fasorial, ¿vale? Está girando, entonces si me pongo aquí, ¿vale? Si me pongo ahí mirando, lo que vería pasar primero sería la flecha y luego 90 grados después vería pasar la flecha, el vector de la intensidad. Por lo tanto, podemos decir, y vamos a decir, y lo grabamos a fuego, que la bobina ideal, esto estoy considerando una bobina ideal, en sus extremos la tensión y la corriente van desfasados siempre 90 grados. La corriente por una bobina siempre va retrasada 90 grados respecto a su tensión, ¿vale? Regla mnemotécnica, muy fácil. La bobina que decíamos que almacenaba corriente en forma de campo electromagnético. Por lo tanto, para almacenar la corriente es la corriente la que se va a retrasar, más o menos, ¿vale? Bien, ¿y por qué retrasa 90 grados la corriente? Bueno, ¿quién tiene la culpa? La culpa la tiene la bobina. La bobina decimos que tiene una impedancia, de 100 ohmios, ¿vale? La Z de la bobina que tiene 100 ohmios. Pero
La bobina se trata de un componente complejo, es decir, que va a tener un módulo y un argumento, y el argumento vale 90, ¿eh? O también, si lo expresamos en binómicas, sería 100J. Por tanto, sabemos que la bobina es un componente, que va a introducir un número complejo en los cálculos. Bien, entonces, si yo ahora hallo la corriente, como hice antes, tengo que poner la tensión 10 voltios, argumento 0 y los 100J o 190. Entonces, dividimos los módulos, me quedaría este y resto los argumentos y me quedaría menos 90. Por lo tanto, veo que la intensidad tiene un argumento negativo de menos 90, por eso la pinto ahí. O sea, el causante de que la corriente vaya retrasada 90 grados es por la impedancia de la bobina, por su argumento que vale 90 grados. ¿Vale? Así es, si dispongo de una bobina la cual solo voy a considerar su inductancia, ya que su resistencia eléctrica es tan pequeña que la considero cero, y le aplico una tensión de corriente alterna senoidal de valor eficaz 10 voltios, o sea, que su valor máximo será de 10 por raíz de 2, unos 14 voltios como ves, la intensidad de la corriente por la bobina vendrá determinada por la expresión que ya conoces, como te expliqué en la clase 19 destinada a explicarte la bobina o inductor. Si sustituyo el valor de la tensión aplicada a la bobina, saco la constante de 14 fuera de la integral, solo me queda resolver la integral del seno de omega t, que como ves resulta menos coseno de omega t dividido de omega. Ordenando la expresión, me doy cuenta que, por un lado, el menos coseno de omega t es igual que el seno de omega t menos 90, y por otro lado, como en el numerador tengo los 14 voltios, el denominador omega L tiene que estar expresado en ohmios, y como ya has visto, es la llamada reactancia inductiva, cuyo valor, como ya he calculado anteriormente, son 100 ohmios. Sustituyendo resulta la expresión que ves en la imagen, y operando, la intensidad expresada en forma instantánea es igual a 0,14 seno de omega t menos 90 grados. Si represento la forma de onda de la intensidad, la tengo que dibujar 90 grados retrasada respecto a la tensión, como has visto anteriormente. Eso es todo, amigos. Bueno, y gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, y si quieres que siga con el curso, suscríbete a mi canal a Cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. También te agradecería enormemente que compartas mis vídeos en tus redes sociales, tu canal de YouTube o tu blog. Con ello me ayudarás a que puedas seguir con el curso. Gracias, hasta luego.